Espacio promocional y publicitario. 8:35. Las 8:35. Quiero comentarles, señores oyentes, que dos recursos están imposibilitando de nuevo la reinstalación de la audiencia de carácter preparatorio del juicio del caso de sobornos 2012-2016. Además de la suspensión de la competencia de la jueza Daniela Camacho, tras ser notificada con la recusación, se aceptó a trámite la apelación a la prisión presentada por Rafael Correa, Jorge Glass y otros 6 procesados. Es una nota de la compañera Dayana Monroy desde la cadena Teleamazonas. La mañana de este martes, la notificación llegó al despacho de la jueza del caso Sobornos 2012-2016 y así la competencia de Daniela Camacho fue suspendida, por lo que no podrá reinstalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios de sus exministros y empresarios. El conjuez Wilman Terán y el juez Marco Rodríguez conocerán las demandas interpuestas por el expresidente Rafael Correa y por el exministro Vinicio Alvarado, que serán tratadas por separado. Pero este no es el único recurso que se interpone a la reinstalación de la audiencia, pues este lunes por la tarde se le puso fecha a una audiencia de recurso de apelación. Se admitió a trámite el pedido de apelación a la prisión presentado por Jorge Glass, Yamil Massú, Vinicio Alvarado, Rafael Correa, Kai Runguo y Walter Solís. La audiencia quedó definida para el viernes 25 de octubre a las 14:45. Para la diligencia fue convocada la Fiscalía General. Por su parte, la recusación presentada contra la jueza Daniela Camacho también deberá resolverse en audiencia. En ambos casos podrá aprobarse o negarse los pedidos. Si esto último ocurre, continuará la audiencia contra las 24 personas procesadas por el delito de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, en realidad, al saludarles, señores abogados de la República, doctor Gonzalo Silva, doctor Luis Muñoz Pasquel, mis invitados de excepción de esta mañana. El análisis jurídico de la recusación a la jueza Daniela Camacho nos parece que es un tema muy importante. ¿Qué buscaban destruir los incendiarios de la Contraloría? También es una interrogante muy singular. ¿Qué buscaban destruir los incendiarios de la Contraloría? Pero es para otra consulta. Simplemente a manera de previsión, la Contraloría tenía una inteligencia que hacía prever algún ataque. Esto ya preguntamos al señor Contralor General del Estado, pero yo necesito un reporte de observadores de la situación. Tenga la bondad, compañero, de ayudarnos en ese objetivo, antes de olvidarnos. Y bueno, y en el otro tema, un nuevo retraso se produce en el proceso del caso Sobornos 2012-2016. En una boleta emitida el día de ayer, precisamente, se señala que se aceptó a trámite la recusación que hizo el expresidente Correa en contra de la jueza Daniela Camacho, que lleva el expediente. Los representantes de Correa y la jueza Camacho tendrán que acudir a audiencias separadas en las que se resolverá si procede o no procede la recusación. Es decir, señores oyentes, si la jueza debe apartarse del caso definitivamente, si la defensa del exmandatario no justifica causales para que la magistrada no continúe, la doctora Camacho seguirá al frente. El sorteo para la recusación recayó en un primer momento en el juez Iván Saquicela. Sin embargo, él no se hará cargo debido a un permiso que ha solicitado, un permiso de vacaciones o algo por el estilo,
¿Qué tal permiso? Ahora, el trámite lo va a revisar el conjuez Wilman Terán, quien ya ordenó que se citen a las partes. Según el criterio del conjuez, la demanda por recusación cumplió los requisitos establecidos en el Código General de Procesos. Entre estos consta una narración de hechos como fundamento a sus pretensiones, de manera clasificada y enumerada. Esto planteó la defensa de Correa. El abogado del expresidente, el señor doctor Fausto Jarrín, señaló que hasta que se resuelva el pedido, la jueza Camacho no podrá convocar a las partes dentro del caso Sobornos. La semana pasada la jueza Camacho dirigió la audiencia preparatoria de juicio durante el jueves 17 y el viernes 18 de octubre de este año. En caso de que la magistrada sea apartada definitivamente del caso, como ya dijimos, lo actuado durante esos días quedaría nulo, doctor Silva, quedaría nulo. Parece que le sorprendí. No, de manera alguna, Gonzalo, buenos días a la ciudadanía, un saludo cordial a mi amigo Luis Muñoz. Me voy a permitir explicarle para que la ciudadanía entienda de toda esta situación, Gonzalo. La recusación presentada por el economista Correa y el doctor Mera, ya son 2 recusaciones, en contra de la señora ministra Daniela Camacho. Las causales deben estar consideradas en su escrito inicial, o sea, en su demanda. El procedimiento ingresa a sorteos, un ministro conoce la causa. Previo a la admisión, dispone que se fije una caución entre 1 y 3 salarios. Luego de esto califica y procesa la citación para que se notifique a las partes, a la parte, en este caso a la señora ministra, y luego una convocatoria para la audiencia en la que se decide. Excepción hecha cuando no se suspende la competencia de la jueza, cuando por falta de despacho. Cuando por falta de despacho hay que esperar la sentencia de la recusación y allí se separa. Antes de esto no. Esta es la parte primaria. Ahora bien, tenemos que la recusación es un procedimiento judicial, ¿no es cierto?, incidental y expedito. Es un procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del proceso. Es un incidente que se hace a la persona o al decidor del proceso, ¿no es cierto? Y es expedito porque inmediato. No tiene pronunciamientos más, es decir, no hay más aclaraciones, ampliaciones, ni tampoco apelaciones a eso. Se decide y punto. Por esto es la ¿Tiene cuestión. connotación estratégica? Bueno, la excusa y la recusación son 2 términos diferentes y se manejan de diferente manera. La excusa es la que el juez, cuando considera de que no debe conocer, administrar justicia, porque esta competencia, administrar justicia, por falta de jurisdicción, hablemos que son otra cuestión, pues dice, yo no tengo por qué estar conociendo esta causa, me excuso y se acabó el problema. Se procesa y se acabó, va otro. Pero cuando las partes, solo las partes, dicen, bueno, esta señora ha incumplido los requisitos de los manuales, de los numerales, de tales disposiciones legales, debo yo acudir a que se separe a través de la recusación. Es lo que se ha presentado y está fundamentado en base de eso. Una cosa es que se fundamente, Gonzalo, y otra cosa es que se sustancie y se resuelva. Es una cosa diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo he escuchado? Dice, no, la jueza Camacho, y ahora mismo en el Diario Expreso dice, jueza Camacho dejó la competencia en el... No es así. No es verdad. Lo que acontece es que se suspende la competencia, o sea, esta potestad de administrar justicia, que es la competencia, se suspende porque porque un juez está conociendo este juicio de recusación. ¿Por qué otro juez de la misma instancia? ¿Por qué? Porque esto viene desde los romanos que decían actor sequiton forum rei, decía, el reo se somete
el actor se somete al fuero del reo. Si quien demanda la recusación, ¿no es cierto?, en contra de una ministra, no puede conocer un inferior, tiene que conocer uno de la misma categoría, del mismo nivel. Entonces, no se suspende la prosecución de la causa. Supongamos el hecho de que se resuelva positivamente en favor de los actores la recusación. No es que se declara nulo. No, en forma alguna. Lo que se declara es la separación de la señora ministra y continúa el procedimiento. Entiendo yo que estamos ahora en la segunda etapa de la acción penal. Que se anulaba todo. No, señor, no es verdad. Continúa. ¿Por qué? Porque las partes ya intervinieron, esto no puede declararse nulo. ¿Por qué? Porque se presentaron una serie de cuestionamientos o no al procedimiento, a la competencia, a la jurisdicción, etcétera. Pues esto todavía es válido. Puede declararse nulo es en el auto que dicte la jueza o el juez. Allí sí sería nulo. Pero si no, no, Gonzalo. Entonces continúa este procedimiento. Luis Muñoz Pasquel, señor doctor, bienvenido, muy buenos días. El que menciona aquello es Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa. Él dice, en caso de que la magistrada sea apartada definitivamente del caso, lo actuado durante esos 2 días quedaría nulo. Esto dice el abogado de Correa. ¿Qué opina usted? Bueno, gracias Gonzalo por la invitación. Hay que estar claros en muchas cosas. Primero, veamos los objetivos. El abogado Jarrín, que es una persona a quien respeto inmensamente, está planteando algo que le conviene y que le interesa, claro, que es incidentar el proceso. Quieren ganar tiempo. ¿Para qué? Para lograr tener un juez que esté posiblemente en mejor forma. Pero no quiere solo eso, sino que se anule todo Pero claro, lo que pasa es que saben las consecuencias de ser declarado culpable, saben las consecuencias. Y esto está ligado, pienso yo, a lo que pasó hace pocos días en el Ecuador. No se olvide que esto coincide precisamente con el día en el que tenía que darse la audiencia y se ha ido posponiendo y posponiendo y posponiendo. ¿Qué queremos empatar? Queremos empatar otro problema más político en el Ecuador para que los jueces no puedan resolver. Son incidentes que se hacen y también, si me tocaría el caso, yo debería hacerlo, porque para mí defendido es importante tratar de frenar este proceso, porque las consecuencias son terribles. Para quien hace vida política, terribles, y para quien pretende volver a ser un partícipe electoral, terrible, porque a partir de ahí se acaba todo. Se acaba todo. Entonces, los incidentes que van creando, porque no son solamente esto, ¿no? Dentro del proceso y en la audiencia de los 2 últimos días, se plantearon una serie de nulidades que tenía que conocer la jueza Daniela Camacho, que es una jueza que parecería ser no da gusto a ninguna de las partes. Es una jueza bastante imparcial y es posible que no sea de conveniencia de quienes están o pueden ser víctimas o ser los que al final reciban una sentencia en contra, y entonces quieren asegurarse de que esa no sea la juez que conozca la parte final del proceso. Pero ella no va a conocer la sentencia. No, nunca. de ninguna manera, porque ella solamente está en la parte investigativa, ¿cierto? Aquí acaba y pasa al tribunal penal de la Corte Nacional, que es la instancia por fuero que tiene que conocer. Entonces, la idea es que esta audiencia no pase para adelante. Los fundamentos jurídicos, para mí, son descabellados. Ellos hablan de que utilizan el Código de Procesos saltándose el Código Orgánico Integral Penal. Y en el Código Integral Penal, en el artículo en el capítulo 2 de excusas y recusación, en el 572, numeral 6, dice fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila, que no es el caso. Y ellos cogen una parte final del artículo que dice u otra conexa con ella. Quieren o intentan demostrar al país que por haber conocido el caso Glass, ella no tiene que fallar en este proceso. Perdón, nunca va a fallar en el proceso primero. En el otro proceso se trataba de un tema directo al señor Glass, ex vicepresidente de la República, y por otros temas
que estaba por dinero que le entregaba Odebrecht en otra acción de otro tipo con otros actores. Acá hay un tema en la presidencia de la República a través de la señora doctora Pamela Martínez, que obedeciendo órdenes del economista Correa, recibía dinero de empresas para las campañas electorales. Acá era el dinero que iba a donde Rivera y a donde Glass. Son hechos totalmente diferentes. Ellos quieren ponerle conexo al tema Odebrecht. O sea, resulta que al señor Glass no hay como juzgarle en ningún otro juicio, porque todos nos van a llevar a los actos de corrupción y todo es conexo. Porque él era vicepresidente de la República y todas las empresas pasaban factura económica, o algunas empresas pasaban factura económica a través de la vicepresidencia. Me parece tendencioso, me parece incidental, es entendible la maniobra, pero yo creo que el Poder Judicial no se puede prestar para este tipo de hechos. Tenemos a una persona presa que viene reclamando su libertad hace muchos meses y hasta el día de hoy no puede obtenerlo, precisamente por este tipo de cosas, estos incidentes de aquellas personas que están felices en su casa o en Bélgica, frente a personas que están terriblemente, gravemente afectadas en su libertad dentro de una cárcel teniendo 3 hijos. Entonces, claro, el interés de ellos, Gonzalo, desde mi visión y con todo el respeto a las partes procesales de aquí, es incidentar hasta lograr que tanto la fiscal, que ha sido mano dura y que no les permite driblar en la cancha. Driblar, sí, esa es la palabra. Tiene que separarse. Y la jueza, que de igual manera ha actuado, yo le he visto a la jueza Camacho en todas las audiencias, recta, correcta, no la he visto ni tendenciosa, ni sesgada, actúa y pone en orden esta etapa del proceso que ella está manejando, pero no les conviene. No les conviene, y ahí viene el análisis de Gonzalo, el análisis de lo que servía el Poder Judicial antes. Antes tenían todo amarrado, entonces no les era preocupante, ahora se les comienza a desamarrar el nudo. Oiga, Luis, y ahora, ¿quién tiene las de ganar? Gracias por la explicación, desde luego, entendemos perfectamente, pero ¿cuál tiene las de ganar a este momento? Desde mi punto de vista y observando las palabras del doctor Gonzalo Silva, que es maestro en la materia de toda la vida, está claro para nosotros profesionalmente, aquí quien tiene que ganar es el derecho, y el derecho le permite y le debería permitir que la jueza siga manejando esta etapa procesal sin dilaciones, porque entiendo que no se acepta ninguna recusación más. Esta es la última oportunidad que tienen. ¿Cuál es el numeral que le imputan del artículo 22 haber cometido a la jueza? Son 3 numerales, el 2, el 7 y el 8. El 2, el 7 y el 8. ¿Me permite leerlo para comprensión de la audiencia? El 2 dice: ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensora o defensor. El 8, tener o haber tenido ella, él, su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, proceso con alguna de las partes. Cuando el proceso haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo sido antes de la instancia en que se intenta la recusación. El otro numeral era el 2, 7 y 8. El 7. Haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. ¿En los 3 inciden? ¿Desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, en ninguno de los 3. En ninguno de los 3. Habría que leer el fondo de la recusación, a menos que haya algún familiar de por medio que yo desconozca en este momento para dar mi criterio, no incidiría en ninguno de los 3. Vuelvo a repetir, Gonzalo, esto no es más que una maniobra, un incidente que se genera para dilatar el proceso. Para dilatar. Y bueno, ¿y qué sigue a continuación, doctor Silva? Mire, Gonzalo, también es necesario aclarar algo que es muy importante que la ciudadanía conozca. Aquí se están manejando 2 códigos. El Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, ¿no es cierto? Y se está confundiendo
con este manejo, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Es muy hábil, es muy hábil. Y es necesario quedar ahora en claro, verá. El Código Orgánico Integral Penal en la disposición general dice que en todo lo no previsto en este código, o sea, en este Código Orgánico Integral Penal, se acudirá a la ley orgánica de la función y tal Código de Procedimiento Civil, etcétera, ¿no? En todo lo no previsto en este código. Pero en este código sí está previsto las causales. Claro, desde el 571. 571, ¿no es cierto? Entonces, dice, pero claro, en este Código Orgánico Integral Penal no está previsto el trámite. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces se acude al trámite del Código Orgánico General de Procesos. Pero eso es confundir la forma con el fondo, claro. Entonces, si acudimos al anterior artículo 856.6 del Código de Procedimiento Civil, el numeral que se está mencionando, dice haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Si usted lee el artículo 856.6 del Código de Procedimiento Civil, es exacto al 572.6 del Código Orgánico Integral Penal. Claro. Pero no es exacto al artículo 22 que se menciona, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, que dice haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Le aumentaron esto, haber conocido. El haber conocido quiere decir que conoció usted, sustanció, algún momento se enteró, pero no resolvió. Y el Código Orgánico Integral Penal dispone haber fallado. Así es. Si se demuestra que la señora ministra ha fallado, ¿no es cierto?, antes o después de que se presente, digamos, antes de que se presente la recusación por esa causal de este artículo, pues tendrá que separarse. De lo contrario, no habría. Entonces, aquí es un manejo de códigos. Pilas del doctor Harry, ¿no? Bueno, son muchachos inteligentes y tienen derecho a acudir a una y mil oportunidades que la ley les permite y los códigos les permite, pero es la decisión de los jueces. Pero lo que hay que quedar en claro es no más de 2 recusaciones, ya no se puede presentar, si son 22 o 23 procesados, creo que no se puede presentar más de 2, la ley prohíbe eso, por un lado. Por otro lado, la decisión que tome el juez que conoce la recusación, la una recusación y la otra recusación, ahora vamos a ver, ¿qué tal si un juez se pronuncia negativamente y el otro positivamente? ¿En qué situación se queda ese proceso? O sea, si le dan la razón al economista Correa y no le dan la razón al doctor Mera. ¿Y qué pasa? ¿No hay solución? ¿O si hay solución? ¿Usted qué dice? Mire, es un problema de interpretaciones desde allá. ¿No es cierto? ¿Y ahí quién Yo debe creo actuar? que también se cometió un error terrible, y esto que quede bien en claro, lo que pasó el día de ayer. Haber informado esta comisión evaluadora o comisión calificadora al Consejo de la Judicatura todo este proceso de evaluación de los ministros de la Corte Nacional, me pareció inoportuno. Es desproporcionado. Hay que tomar en cuenta los tiempos, los espacios y la racionalidad. ¿Era prudente esto entregar ayer? ¿Qué tal si la señora ministra Camacho ya no está constando dentro de la evaluación o no calificó? ¿Por qué tiene que sacrificarse? Pregunta lógica y humana. No, pues que es juez hasta el último, ¿no, señor? Mire los errores que se cometen. O se planificaron, igual que en el día de la no violencia comenzó el 2 de octubre. En la muerte del Che Guevara, coincidencialmente, audiencia de Correa. Mucha coincidencia, Gonzalo. Esto hay que considerar bien. Entonces, aquí estamos dentro de un proceso en el que se necesita que se determine si son responsables, pues que se les pondrá la sanción en algún momento cuando el tribunal conozca. O de lo contrario, pues tendrá que salir.
pero nos encontramos frente a este atolladero. ¿Conocerá la señora ministra o no conocerá? ¿Y si conoce otro? ¿Y se pronuncia declarando la nulidad de todo o de parte o a tal parte? ¿A costa de quién? ¿A costa de quién? Tendrá que disponer en sentencia, en el auto, a costa de la fiscalía, a costa de la jueza, de los jueces, lo que tiene que disponer. Y son multas y costas y daños y perjuicios. Esto dispone la ley. ¿Cuál es el desenlace que usted prevé, doctor? Lo que pasa es que ahí hay un... Muñoz Pasquel. El doctor Silva acaba de poner un ají en la conversación, ¿no? Porque sí, yo también considero que es inoportuna la decisión del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tal si los dos conjueces están invalidados moralmente porque todavía no les sacan del cargo? ¿Ahí qué pasaría? Voy a sesgar un poco, voy a hilar fino. Obviamente yo conozco al doctor Rodríguez, sé que es incapaz de un acto doloso, es un hombre moral, honesto, honrado. La carta cabal, él y su padre son gente correcta. Pero, ¿qué tal si esto es con una persona que no tenga esa calidad humana y moral? Y dice, yo pego un golpe y me voy. Perdón, voy a ser grosero con lo que digo, ¿no? Ahí diría que hasta irresponsable. Pero son hechos humanos, como dice el doctor Silva, que podrían suceder. ¿Yo para qué me voy a jugar al último si ya no soy, si prácticamente me quedan días de juez? ¿A qué me juego? El juez tiene que ser estable, tiene que estar en estabilidad total, incondicionalmente con la justicia. Este rato están condicionados, condicionados a un sistema de evaluación. Yo espero que estos jueces estén ratificados en el examen, porque si no están ratificados... Pero ya sale el presidente del Colegio de Abogados y dice, sí, pues ya se presentó la evaluación y pues el descalificamiento, la descalificación. Bueno, de todos. Y es inoportuno por el momento. Por favor. Es absolutamente inoportuno. ¿En dónde quedó la prestancia del señor doctor Álvarez Grau, que es a quien le mocionaron, sea quien se pronuncie sobre todos los procedimientos en el campo de la evaluación? Que desconocen. Estamos con un juicio tan complejo. ¿Qué es lo que pasa? Es un juicio re complejo, es muy complejo. Y se dan estos incidentes y lastimosamente van coincidiendo acciones que le dejan un sabor amargo, ¿no? Ahora, en cuanto al tema jurídico en sí, yo debo referirme también, Gonzalo, que la jueza Camacho en casación conoció la sentencia venida en grado. Ella no ha analizado la prueba, ella no ha revisado... ¿Cuándo? Antes de. ¿Antes de qué? O sea, ella actúa en el proceso de casación, ¿Pero en el otro proceso. La semana pasada. Ya, ¿y cuándo fue citada? Ayer. Entonces, todo lo anterior es legal. Por eso. O sea, no se puede en confundir. En este juicio, dice la ley. Claro. O sea, no se puede confundir. Y si ellos quieren encontrar la palabra conexa, ¿sí? No hay conexión. Esa es la... porque es un juicio que ella... Pero recalculan en base a la conexa. Lo que pasa es que no pueden. No pueden. O sea, porque ella sentenció antes de conocer que había esta recusación. ¿Y quién tiene que definir y arbitrar ese punto de vista? El doctor Terán y el doctor Rodríguez, que son los dos que conocen las dos recusaciones y que tienen que sentenciar o fallar en esta recusación el día jueves y viernes. Y yo aspiro que tiren al suelo la recusación para que el proceso pueda seguir sin más dilaciones, porque lo que se pretende es dilatar el proceso. No sé con qué quieren empatar. Quieren empatar tal vez con un levantamiento de los trabajadores, con un levantamiento del sector público, para lograr otra dilación más y ir alcanzando tiempo y oxígeno en el proceso. Sí. ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Qué le reclamaría, sino ultimamente qué le preguntaría al doctor Vladimiro Álvarez en términos de lo que pesó en su reflexión para haber dado ese paso? ¿Por qué el apuro? Si no hay apuro, no hay ningún apuro. ¿Por qué el apuro? Esperar que termine este proceso para que los jueces que están conociendo causas muy complejas no entren en este proceso de inestabilidad. Un juez inestable es proclive a cualquier cosa. Y ya deben conocer incluso. Claro. Sí, de hecho deben conocer si se quedan o se van. Claro. Entonces, a mí me parece una
rapidez inusual. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y yo considero que el doctor Álvarez es un hombre honrado, lo he dicho aquí varias veces, pero no entiendo el porqué de la rapidez. Para eso le llamamos doctor Vladimiro. ¿Cuál podría ser la razón que usted nos exhiba por respeto al público y a su gran nombre, doctor? Buenos días, gracias. Realmente yo creo que hay una percepción equivocada en general en la ciudadanía, en los abogados, en los analistas, en los jueces, respecto al trabajo que está haciendo el Consejo de la Judicatura en cumplimiento de sus atribuciones, de sus facultades y de sus obligaciones constitucionales para evaluar a todos los operadores del sistema de administración de justicia en el Ecuador. Esa atribución, esas facultades, que constituyen a su vez una obligación de evaluar el trabajo de los operadores de justicia, está en la Constitución desde hace muchos años. No ha habido un apuro en hacer la evaluación. Hace varios meses el Consejo de la Judicatura resolvió iniciar un proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, lo que antes se llamaba la Corte Suprema de Justicia. Pero muchos ciudadanos, muchos abogados, muchos analistas creen que esta evaluación es a toda la Administración de Justicia, a tal punto que muchos de los miembros del comité de apoyo a esa evaluación, que fue designado, del cual yo formo parte como uno de sus 13 integrantes, no soy ni presidente ni coordinador del comité, a muchos de los miembros de este comité se acercan abogados, se acercan partes procesales, actores, demandados que en algún momento han tenido un problema y dicen: doctor, un juez de la ciudad de Playas emitió una sentencia que perjudicó a mi cliente contrariando lo que dice la ley, deberían sancionar a ese juez. Nosotros no estamos evaluando a los jueces de primera instancia. En otras ocasiones se acercan a otro de los miembros del comité de apoyo y le dicen: mira, que un magistrado de la Corte Provincial de Justicia de tal provincia emitió también un fallo que perjudicó y no sé qué contra la ley. Tampoco se está evaluando en esta ocasión a los magistrados de las Cortes Provinciales. Se está evaluando a los magistrados, a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el comité de apoyo está trabajando desde el mes de julio. Estamos en el mes de octubre. El haber hecho un trabajo en estos varios meses no constituye una manifestación de apuro en la evaluación. Y la evaluación, el Consejo de la Judicatura la está haciendo en lo que se refiere a sentencias y autos dictados en el periodo del 2014 al 2018. Como resultado de esto y para poder instrumentar esta evaluación, el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones también, pidió que se conforme un grupo de veeduría externa, que lo nominó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, el Consejo de la Judicatura designó unos académicos para que integraran un comité de expertos que preparen proyectos de lo que pudiera ser la metodología para la evaluación. Y finalmente, el Consejo de la Judicatura designó
este comité de apoyo al proceso de evaluación. El comité no es el que evalúa, el comité hace cierto tipo de análisis, emite ciertos criterios en base a los cuales el Consejo de la Judicatura establece la calificación a cada uno de los jueces y conjueces, que le es notificado, entiendo, en los próximos días, el resultado de esa evaluación que hace el Consejo de la Judicatura, para que los jueces que consideran que no están bien calificados pidan una reconsideración dentro de 3 días de que hayan sido notificados, y luego el Consejo de la Judicatura en 5 días emite la calificación final. Ese es todo, no hay ningún apuro, se ha trabajado con mucha profundidad cuantitativa y cualitativamente. ¿Les satisface la generosa explicación del señor doctor Vladimiro Álvarez Grau, doctor Silva y doctor Muñoz? Están con nosotros y perdone por ubicarles en este proscenio para que le expliquen a la ciudadanía y a la familia abogadil lo que ustedes están haciendo o los cuidados que se autogestionan deben primar en un caso como este. A ver, doctor Silva. Un saludo cordial al señor doctor Vladimiro Álvarez Grau. Cierto que la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial reconocen y como norma la evaluación de los funcionarios judiciales. Cierto. Está determinados la metodología de cómo se tiene que cambiar a los funcionarios judiciales. No está en la Constitución, ni está en el Código Orgánico de la Función Judicial, la potestad para que el Consejo de la Judicatura designe una comisión de apoyo, ahora le han puesto de apoyo, antes de la evaluadora, que en el fondo son lo mismo, y sean los quienes hayan procesado cualitativa y cuantitativamente la actitud o actuación de los señores ministros de la Corte. Yo no comparto con eso. Y tanto es cierto de que no comparto, porque va a ser decidor para que el Consejo de la Judicatura se pronuncie sobre los ministros en atención a este pronunciamiento de los señores evaluadores. No desconozco la calidad, como he manifestado, pero tampoco estoy de acuerdo. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo, el que procesa las designaciones de todos los funcionarios. El señor ministro, el señor doctor Álvarez Grau, manifiesta de que solo se han dedicado a este manual sobre los ministros de la Corte Nacional o Suprema, que era antes. Yo le he escuchado a la señora presidenta de la Corte del Consejo de la Judicatura y al señor vocal Murillo, que es el encargado de esta interrelación, que manifestó y públicamente y reiteradamente que el proceso de evaluación es para todos. Inclúyese todos, desde ministros de la Corte Superior hasta amanuenses, curiales, etcétera, y fiscales de todo. Esta es la verdad. Este desasosiego que se ha implementado por las expresiones nada apropiadas de los señores del Consejo de la Judicatura es el que lleva a que la administración de justicia camine como una tortuga. Lenta, desatendiendo la petición de los derechos violados de las personas. ¿Esto no se dan cuenta? ¿Y usted qué comentario impulsa, doctor Muñoz, con todo respeto a la figura que nos acompaña? No, doctor Álvarez, él conoce a viva voz. Le he dicho varias veces que aprecio y respeto mucho su experiencia y su honradez, su honestidad, pero debo no coincidir con su criterio, y yo sí pienso que ha sido inoportuna la decisión del comité evaluador de sacar resultados en este momento, que es plausible por el trabajo realizado, pero es inapropiado. Es la misma reflexión que hemos hecho 1000 veces dentro de la función judicial. Yo le hago una pregunta: ¿qué hubiera pasado si frente a los hechos vandálicos terribles que vivió el país hace pocos días, en ese mismo momento, el día 5 o 6 de octubre, que era fortísimo todo lo que sucedía,
el Poder Judicial sacaba una boleta de captura en contra del señor Vargas o del señor... Se encendía más del país. El juez tiene que aprender a ser oportuno y no deja de mirar lo que pasa alrededor. El juez es un ser humano político, no partidista, político, que tiene que observar las circunstancias del país. En este juicio en particular se está ventilando el hecho de Correa. Un hecho terrible de manejo de la justicia, de recibir fondos de empresas privadas para el manejo de obras, se supone, sí, y para campañas electorales. En este preciso momento ustedes sacan un proceso que puede ser plausible o no, dependiendo del ojo con que le veamos, pero inoportuno a toda vista, porque si un juez que tiene que conocer la recusación no ha sido calificado como idóneo para el cargo, ¿qué responsabilidad va a tener de resolver? Y si es un juez que tiene una tendencia político partidista, peor todavía, si todo el país está quejándose de que dentro de la Corte Nacional y en algunos otros estamentos judiciales existen jueces puestos a dedo por Correa a través de YALC en concursos que fueron un festín de incorrecciones. Okay. Solamente jugarse en la posibilidad de que caiga en manos de uno de estos personajes es jugarse un ardid en el que al final el beneficiario es el que ha violentado un montón de normas en el Ecuador. Yo respeto como el que más, creo mucho en su palabra cuando dice hemos cumplido una función constitucional. Mi crítica es que ha sido inoportuna. No califico el proceso como tal, califico que los resultados se los haya dicho de esta manera públicamente el día de ayer, que lastimosamente coincide con estas recusaciones y con los pedidos de nulidad dentro del proceso. Defienda su posición, doctor Vladimiro. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que aclarar lo que manifestó el doctor Silva, que dice que el Comité de Apoyo a la Evaluación no tiene facultades constitucionales, ni el Consejo de la Judicatura tenía facultad para designar o para nombrar o para contratar miembros de un comité de apoyo a la evaluación o un comité evaluador, como algunos lo han querido calificar. Pero ¿ustedes creen, pregunto, honorables contertulios y personas que tienen la amabilidad de escuchar este programa, que el Consejo de la Judicatura, los vocales del Consejo de la Judicatura, solitos pueden analizar toda la información necesaria para evaluar el trabajo que hayan hecho magistrados de la Corte o jueces de cortes provinciales o jueces de primera instancia o amanuenses, como se ha dicho? No, tienen que valerse en la información, en los informes, en los reportes que le den otros departamentos del Consejo de la Judicatura, como el Departamento de Talento Humano, el Departamento de Sistemas, para ver cuántas sentencias han dictado, a cuántas audiencias han concurrido, a cuántas han faltado, en fin, una serie de información interna que tiene que ser analizada por otros departamentos y no necesariamente por los vocales del Consejo de la Judicatura. Ellos toman las decisiones finales en base a los informes, en base a los reportes que diversos grupos de trabajo le hacen llegar dentro de los procesos de evaluación, que no es uno solo, repito, para todos los operadores de justicia como se pretende. No, van por partes y el día de mañana pueden pedir iniciar un proceso de evaluación a la Corte Provincial de Justicia del Guayas y después a la Corte Provincial, después de unos meses, a la de la Suay o a la de cualquiera de las 24 provincias, a jueces de primera instancia, a unos o a otros, pero no a los cientos de operadores de justicia que hay a lo largo y ancho del país. En todo caso, el Consejo de la Judicatura está cumpliendo sus atribuciones constitucionales. Sí. El Comité de Apoyo a la Evaluación ha hecho los análisis y ha pasado los reportes de lo que considera que fue en materia de su trabajo, delegado por el Consejo de la Judicatura transitoriamente
dentro del proceso y finalmente el Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué gana la justicia, doctor? ¿Qué gana? Que sepan todos los operadores de justicia que no pueden realizar su trabajo sin que nadie les revise el trabajo que han hecho. Y no es injerencia, esta es una aclaración imprescindible, claro. No es una injerencia en la independencia. O interferencia. Porque no se analiza el fondo de la sentencia, no se cambia las decisiones tomadas, simplemente se analiza que las estructuras de las sentencias en cuanto a los antecedentes de hecho, los antecedentes de derecho, las motivaciones, las argumentaciones, los sustentos en doctrina, los sustentos en jurisprudencia previa y todo, y la motivación final estén coherentemente con la resolución de cada una de las sentencias. Eso es todo. Doctor Silva. Mire, no soy yo para polemizar con el señor doctor, pero le voy a manifestar lo siguiente. ¿Cuánto daño se ha hecho menospreciarles a los señores ministros de la Corte Nacional? Si tienen antecedentes, como se ha expresado, a través de los departamentos de talento humano, etcétera, pues otro era el procesamiento. ¿Cuál? Pero no esta humillación. Sepáreles a través de otros trámites administrativos. Otros mecanismos. Administrativos. Esto por un lado. Se les está revictimizando a toda esta gente. ¿Cree usted que mañana pasado salgan 3, 4, 6, 8, 10? ¿Cómo saliste? Te echaron por sinvergüenza. Eres así, ha estado cocinado. ¿Es eso prudente en un gobierno? ¿Pero por qué juzga que esa es la intención del doctor Vladimiro? Porque con el informe se está propiciando esto. Porque se va a determinar nombres y apellidos. Y cuando se dice de que no existe injerencia, sí existe injerencia. Porque al haber analizado la estructura de una sentencia, es injerencia a una decisión personal. ¿Es injerencia, doctor Vladimiro? De ninguna manera. No sé si es que no han leído bien las normas o los reportes, o si los han leído no los han entendido. No se trata de una injerencia. No se va a modificar. ¿Es un recurso? No hay calificación de sinvergüenzas o convergüenzas. Simplemente es un análisis de la idoneidad en el ejercicio del cargo. Hay personas en un momento determinado que creen que el trabajo de evaluación es para descalificar, es para hacer quedar mal a los magistrados de la Corte Suprema. Desconfiar. Totalmente desconfiar, absolutamente. Porque hay magistrados que con toda seguridad tendrán una buena calificación. Cuando en una universidad, y perdóneme que ponga el ejemplo, se evalúa el trabajo realizado académicamente por alumnos o por profesores, no se los está menospreciando, no se los está haciendo quedar mal ante los demás, por el contrario, se está dando un ejemplo de que el que nada teme, el que nada debe, nada teme, mis queridos amigos. Doctor Muñoz. Doctor Álvarez, permítame discrepar con usted. Yo pienso que los jueces tienen en sus fallos las decisiones que no pueden ser revisadas. Comparto plenamente con el doctor Silva, los fallos no pueden ser revisados ni en su estructura, ni en la forma, ni en el fondo. Ese es un concepto atávico en nuestra sociedad que ha permitido, obviamente, que siempre estemos juzgando a jueces. Pero en derecho, en estricto derecho, la obra del juez tiene apelaciones y las apelaciones son los únicos mecanismos que la ley permite para revisar una sentencia venida en primera, segunda o tercera instancia. El doctor Morillo, que desde mi punto de vista, y lo digo públicamente y con absoluta responsabilidad, no tiene calidad moral para estar en el Consejo de la Judicatura, es quien sale públicamente, doctor, a decir
que los jueces deben tener el 80%. Yo le reto al doctor Morillo en un debate con cualquier abogado. Con cualquiera de los señores ministros. Con cualquier ministro de la Corte Nacional, cualquiera, escoja el menos puntuado y debata públicamente puntos de derecho. Y usted, doctor, va a darse cuenta que quien va a terminar nombrando jueces de la Corte Nacional no está en capacidad de juzgar sentencias quizás de jueces que tienen una formación y una preparación inmensamente más grande de quien está juzgando o sacando del cargo, para hablar vulgarmente. Nadie pone en duda la condición humana y moral de usted y de otros muchos miembros de esa comisión de apoyo para la evaluación. Nadie. Sería injusto manchar el nombre de una persona como usted. Pero los procesos en nuestro país terminan creando un ánimo de desinstitucionalización, de lo cual ya el Ecuador tiene que poner punto final. Yo creo en el Poder Judicial, por lo tanto creo en todos sus estamentos. Creo en la carrera judicial, creo en la estabilidad de los jueces y eso tiene que ser calificado por el Poder Judicial y sus estamentos. Echamos mano de estas comisiones que pueden ser muy loables, pero que quitamos ese valor riquísimo que debe tener la institución. Cuando comenzó el juicio Arroz Verde, yo había dicho aquí, yo creo en la Fiscalía. Yo entrego todas las pruebas a la Fiscalía, no entrego al periodista, no entrego al amigo, al pana, entrego a la función judicial, entrego a la Fiscalía General del Estado. Y así nuestras instituciones no funcionan y no sirven, habrá que ir cambiando y dándole más fortaleza. Pero no es a través de las comisiones, no es a través de este tipo de mecanismos que personas como usted le dan valía, pero que sigue generando el mismo efecto de dejar este ánimo amargo de que no pudieron las personas que están ahí cambiar, sino que buscaron el apoyo de afuera. Algo más, doctor. Yo tengo un libro que se llama Los jueces y sus convicciones, que alguna vez me regalaron en los Estados Unidos la Secretaría de Estado. Le he leído con avidez y no me puedo imaginar que 5 personas juzguen a una Corte Nacional de Justicia. Esto en otros países es para vernos con taparrabos. No puede ser posible que 5 personas, de las cuales 2 deben tener experiencia judicial por haber sido jueces. El señor Morillo, ¿cuándo fue juez? El ejercicio profesional de él, ¿dónde se ejerció? Este señor viene porque el señor Seraquibe le puso como vocal del consejo. O sea, hay que ser claros en las cosas y no con esto quiero levantar ningún avispero. Pero ahí le tienen gestión procesal al otro abogado del señor Seraquibe. Un final suyo, doctor Vladimiro. Bueno, yo considero que es importante, obviamente, analizar estos criterios discrepantes, pero desde el punto de vista legal y como juristas en plural, debemos tener claro que si no están de acuerdo con que 5 personas vocales del Consejo de la Judicatura realice la evaluación de los operadores de justicia en todos los niveles, entonces propongan reformas a la Constitución política eliminando esa atribución, facultad y obligación de los vocales del Consejo de la Judicatura de evaluar. Eso sería lo correcto en personas que discrepan con la norma constitucional, proponer una reforma a la Constitución en esas disposiciones y eliminar las facultades, atribuciones y obligaciones del Consejo de la Judicatura. Pero por otro lado, señalar que esta evaluación, este proceso evaluatorio del Consejo de la Judicatura lo ha hecho justamente en cumplimiento de esa obligación y absolutamente en forma técnica, en forma jurídica, sin violar la independencia judicial, porque no se cambian las sentencias, no se interfiere en la administración de justicia, sino que se pretende mejorar la calidad, la condición, las, yo diría, capacidades de razonamiento en las sentencias en un momento determinado,
tanto en materia escrita, en autos y sentencias, como en alegaciones orales, porque hubo una sustentación oral en que cada uno de los magistrados hicieron exposición fundamentando algunas de las sentencias en materia de evaluación que habían sido sorteadas. En todo caso, el proceso está adelante y el Consejo de la Judicatura, mientras no se cambie la Constitución, podrá en el futuro seguir evaluando otros niveles de operadores de justicia, esperando con todo esto que los operadores de justicia tomen conciencia de que no pueden estar temerosos de que se los evalúe. Tanto es así que algunos de ellos presentaron por intermedio de otros abogados unos recursos ante la Corte Constitucional pidiendo que la Corte suspenda el proceso de evaluación, y la Corte Constitucional resolvió no suspender el proceso de evaluación por lo pronto. El desempate será otro día. Muchas gracias, doctor Vladimiro. Muchas gracias, doctor Muñoz. Muchas gracias, señor doctor Silva.